solo me faltaban decirle estos datos. El intestino delgado por día va a absorber cientos de gramos de carbohidratos, 100 gramos de grasa, de 5 a 100 gramos de aminoácidos, de 5 a 100 de iones y entre 7 y 8 litros de agua. Pero su capacidad máxima va mucho más allá de eso. El intestino grueso puede llegar a absorber kilos de carbohidratos, hasta 500 gramos de grasa, 700 de proteína y hasta 20 litros o más de agua. Y por otra parte, el intestino grueso pues también va a absorber agua e iones, pero muy pocos nutrientes. Y ya solo faltaba eso. Ya siguen mis compañeros. Ari. Primero le toca a Luis Sáenz. ¿Quién sigue? Ya pueden ver la pantalla. Ya se ve. Sí, ya. Ok. Bueno, esto ya lo explicó la compañera Amy, entonces esto me lo voy a saltar. Entonces, bueno, yo voy a explicar lo que es absorción en el intestino delgado. Vamos a empezar con la absorción isosmótica del agua. Bueno, el agua se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión. Esta difusión obedece las leyes habituales de la ósmosis, por lo que cuando el quimo está muy diluido, el agua transcurre desde el quimo a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades. Este transporte también puede ocurrir en sentido opuesto, es decir, desde el plasma hacia el quimo. Este tipo de transporte eh, por lo regular ocurre cuando la solución que alcanza el duodeno desde el estómago es hiperosmótica y en cuestión de minutos se transfiere por ósmosis la cantidad de agua suficiente para hacer que el quimo sea isosmótico con el plasma. Bueno, ahora voy a explicar lo que son absorción de iones. Bueno, cada día se secretan con las secreciones intestinales entre 20 y 30 gramos de sodio. Una persona normal ingiere de 5 a 8 gramos diarios de sodio. Entonces, para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe de absorber de 25 a 35 gramos de sodio diario. Esta cifra equivale a la séptima parte de todo el sodio que existe en el organismo. Bueno, cuando se eliminan muchas secreciones intestinales, como es lo que ocurre cuando se tiene una diarrea intensa, las reservas de sodio disminuyen a veces hasta niveles que pueden ser mortales en un plazo de algunas cuantas horas. Pero sin embargo, en condiciones normales, la cantidad de sodio que se excreta con las heces es inferior al 0.5% del contenido intestinal de sodio, gracias a su rápida absorción que ocurre pues por la mucosa intestinal. El sodio también desempeña un papel importante en la absorción de azúcares y aminoácidos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, el motor central de la absorción de sodio es el transporte activo desde el interior de las células epiteliales a través de sus paredes tanto basal como laterales hasta los espacios paracelulares.
Bueno, este transporte activo pues obedece las leyes habituales pues, de dicho proceso, que es que necesita energía y que el proceso energético está catalizado por las enzimas adenosina trifosfatasa que corresponden a en la membrana celular. Parte del sodio se absorbe al mismo tiempo que los iones de cloro. De hecho, los iones de cloro que tienen carga negativa del sodio, pero esto lo vamos a ver también más adelante. Bueno, el transporte activo del sodio a través de las membranas vasolaterales, como ya lo mencioné, reduce su concentración dentro del citoplasma de la célula hasta valores muy bajos que puede ser alrededor de 50 miliequivalentes por litro. Como la concentración del sodio en el quimo suele ser de alrededor de 142 miliequivalentes por litro, que equivale aproximadamente al mismo que el plasma. Entonces el sodio se mueve a favor del gradiente electroquímico, es decir, desde el quimo hacia el citoplasma de las células epiteliales, como se pudiera observar aquí en la imagen, se dirige desde el quimo hacia el interior de la célula, es decir, hacia el citoplasma, atravesando el borde en cepillo. Bueno, el sodio se contransporta de este modo a través de la membrana del borde en cepillo por varias proteínas transportadoras específicas que son tres, ay, que es el cotransportador de sodio-glucosa, el cotransportador de aminoácido sódico y el intercambiador o contratransportador de sodio-hidrógeno, que es este. Eh, estos transportadores actúan de forma semejante a los que se encuentran en los túbulos renales y proporcionan el transporte de más iones de sodio por las células epiteliales hacia el líquido intersticial y los espacios paracelulares. También proporcionan una absorción secundaria activa de la glucosa y de los aminoácidos. Esta absorción es activada por la bomba de sodio-potasio que se encuentra en la membrana vasolateral. Bueno, otra vez vamos a ver ósmosis del agua. Bueno, el paso siguiente del transporte es la ósmosis de agua hacia las vías transcelulares y paracelulares. Bueno, esta ósmosis ocurre debido al gradiente osmótico que se crea por la elevada concentración de iones que están en el espacio paracelular. Bueno, la mayor parte de esta ósmosis ocurre por vía paracelular, es decir, a través de las uniones estrechas que están situadas entre los bordes apicales de las células epiteliales, y aunque un porcentaje menor lo hace por vía transcelular, es decir, a través de las propias células, como se observa aquí en la imagen, estaría la vía paracelular, que es decir, atravesando las uniones estrechas de las células, y la vía transcelular que atraviesa pues, la célula. De aquí, el movimiento osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y por último hacia la sangre que circula por la vellosidad, como se observa en esta tercera imagen. Ahora voy a explicarlo. La aldosterona potencia la absorción de sodio. Bueno, cuando una persona se deshidrata, la corteza de las glándulas suprarrenales secreta grandes cantidades de aldosterona. En el plazo de 1 a 3 horas, esta aldosterona estimula enormemente las enzimas y los mecanismos que transportan, los mecanismos que intervienen en el transporte y la absorción del sodio por el epitelio intestinal.
Bueno, el incremento de esta absorción de sodio también conlleva un aumento de los iones, conlleva un aumento de la absorción de los iones de cloro, de agua y de algunas otras sustancias. Bueno, este efecto de la aldosterona tiene una especial importancia en el colon, ya que gracias a él, a este efecto, la pérdida de cloruro sódico por medio de las heces es prácticamente nula y la del agua disminuye mucho. La aldosterona entonces actúa sobre el tubo digestivo de la misma forma de la que actúa sobre los túbulos renales, que también hace que conserven el cloruro de sodio y el agua en el organismo en caso de que ocurra una deshidratación. Ahora voy a hablar de la absorción de iones cloro en el intestino delgado. Bueno, en las primeras porciones del intestino delgado, la absorción de iones de cloro es rápida y sucede sobre todo por difusión. Bueno, esto ocurre de la siguiente forma. Bueno, la absorción de iones sodio a través del epitelio crea una ligera carga eléctrica negativa en el quimo al estar cediendo, por así decirlo, las cargas positivas que equivalen pues al sodio. Se está generando esta carga eléctricamente negativa en el quimo y a su vez se genera una carga eléctrica positiva en los espacios paracelulares, que es a donde se dirige el sodio. Esto facilita el paso de los iones de cloro a favor del gradiente eléctrico, siguiendo los iones sodio, es decir, los iones de sodio al estar cargados positivamente atraen, por así decirlo, a los iones de cloro que están cargados negativamente. También el cloruro es absorbido a través de la membrana del borde en cepillo en partes del ilion y del intestino grueso por un intercambiador de, de cloruro bicarbonato pues de la membrana de borde en cepillo. El cloruro sale de la célula de la membrana vasolateral a través de unos canales de cloruro que, como se observan aquí en la imagen. Y ahora voy a hablar de la absorción de iones bicarbonato en el duodeno y en el yeyuno. Bueno, a menudo en las primeras porciones del intestino delgado absorben grandes cantidades de iones bicarbonato debido a las cantidades importantes que hay de bicarbonato en la secreción pancreática y en la bilis. Bueno, el, el bicarbonato se absorbe mediante un mecanismo indirecto, que es el siguiente. Bueno, cuando se absorben los iones de sodio, se secretan hacia la luz intestinal cantidades moderadas de iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno se combinan con el bicarbonato y forman anhídrido carbónico, que se disocia de inmediato en agua y en anhídrido carbónico. Bueno, el agua permanece para formar parte del quimo en el intestino y el anhídrido carbónico pasa con facilidad a la sangre y luego pasa a ser expulsado por los pulmones. Este proceso se denomina absorción activa de iones bicarbonato y su mecanismo es igual al que tiene lugar en los túbulos renales. Ahora voy a explicar la secreción de iones bicarbonato y absorción de iones cloruro en el ilion y en el intestino grueso. Bueno, las células epiteliales de la superficie de las vellosidades del ilion, al igual que las que forman parte del intestino grueso, tienen una capacidad especial para formar iones bicarbonato, para secretar, perdón, iones bicarbonato e intercambiarlos por iones de cloro, que estos son los que se absorben. Bueno, se trata de una capacidad importante ya que proporciona iones bicarbonato alcalinos que se utilizan para neutralizar los productos ácidos que son formados por las bacterias que se encuentran en el intestino grueso. Es decir,
el cloro entra hacia la célula y el bicarbonato sale. Esto es un intercambiador y pues el bicarbonato actúa como alcalino actúa como neutralizador de los productos ácidos que forman las bacterias que se encuentran en el intestino grueso. Y por último, pues voy a explicar lo de secreción extrema de iones cloro y sodio y de agua por el epitelio del intestino grueso en ciertas formas de diarrea. Bueno, las células epiteliales inmaduras se dividen continuamente para formar células epiteliales. Estas células epiteliales nuevas migran hacia la superficie luminal del intestino y se sitúan en la profundidad de los espacios entre los pliegues del epitelio intestinal. Bueno, estas nuevas células epiteliales, mientras permanecen en las criptas, secretan pequeñas cantidades de cloruro sódico y de agua hacia la luz intestinal, y esta secreción es reabsorbida por las células epiteliales más maduras que están situadas fuera de las criptas. Bueno, ahora las toxinas del cólera y de otras bacterias que son causantes de diarrea estimulan la secreción de las células de las criptas epiteliales con una gran intensidad hasta el punto de que se excede la capacidad de reabsorción, y por lo tanto a veces se llega a perder de 5 hasta 10 litros de agua y de sales en un solo día en forma de diarrea. Entonces, pasado de 1 a 5 días, muchos de los pacientes con enfermedad grave fallecen solo por la pérdida de líquido. Eh, Esta secreción diarreica extrema se inicia con la entrada de una subunidad de la toxina de cólera en la célula. Esta subunidad de la toxina de cólera estimula la formación de una cantidad excesiva de monofosfato de adenosina cíclico. Eh, lo que genera que se abra un número enorme de canales de cloro y se permita la rápida salida de iones cloro de las células hacia las criptas. A su vez, parece que este fenómeno activa una bomba de sodio que bombea pues, el sodio hacia las criptas y acompaña al cloruro. Y por último, esta cantidad adicional de cloruro sódico favorece lo que es la ósmosis del agua, de la sangre, lo que genera un flujo de líquido que acompaña a la sal. Bueno, al principio todo este exceso de líquido arrastra a todas las bacterias, lo que puede resultar útil para combatir dicha enfermedad, pero cuando se vuelve como excesivo, puede ser letal debido a la grave deshidratación que se genera, pero en la mayoría de los casos es posible salvar la vida de los pacientes que padecen de cólera administrando sencillamente grandes cantidades de una solución de cloruro de sodio para compensar las pérdidas que se están generando. Y pues esto es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta o algo. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve. Bueno, mi nombre es Ariadna Guevara Aguilar y también soy de la sección 02 y pues voy a continuar con el tema de mi compañero de la absorción en el intestino delgado. Y bueno, comenzando con la absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. El calcio va a ser un ion que se va a absorber por medio del transporte activo en el epitelio intestinal. La absorción del calcio pues va a estar regulada
por la ingesta que debamos consumir diariamente de este ion. Van a existir dos factores que van a regular esta absorción de calcio. La primera es la hormona paratiroidea, que va a ser secretada pues, por las glándulas paratiroides. Y la segunda es la vitamina D. Estas van a actuar en conjunto, regulando la absorción de calcio, ya que la hormona paratiroidea va a activar a la vitamina D y esta a su vez va a activar la absorción de calcio. Eh, la va a activar formando una proteína, pues por la cual va a poder pasar el calcio hacia el interior de la célula. El potasio y el magnesio y el fosfato, de estos, los iones que son monovalentes se van a absorber en grandes cantidades y con mayor facilidad, mientras que los iones bivalentes, como el calcio y el magnesio, pues van a tener más dificultad para absorberse y solamente se van a absorber cantidades pequeñas, pero pues esto no nos afecta ya que de los iones bivalentes. Y por último, el hierro. Cuando nosotros ingerimos hierro en nuestra dieta diaria, lo podemos ingerir de dos formas. La primera es el hierro férrico, que es el que tiene tres valencias, y la segunda es el hierro ferroso, que tiene dos valencias. El epitelio intestinal solamente puede absorber el hierro en forma ferrosa, por lo tanto, si nosotros consumimos hierro férrico, este tiene que pasar por un proceso mediante el cual se va a transformar en hierro ferroso. Ya que se encuentra en su forma ferrosa, pues se va a poder absorber hacia los enterocitos. Cuando se encuentra en el interior de la célula, puede, por así decirlo, tomar dos caminos. La primera es que este se una a una proteína llamada apoferritina y junto con esta va a formar lo que es la ferritina. La ferritina va a ser un hierro que se le denomina hierro de depósito, ya que se va a encontrar en el enterocito y ahí se va a almacenar hasta que sea necesario para otros tejidos y pues de esta manera va a salir. Y la segunda pues es cuando sale del epitelio intestinal. Para que el hierro pueda salir de la célula se tiene que transformar nuevamente en hierro férrico y pues para esto también va a necesitar de una proteína para salir llamada ferroportina. Cuando sale de la célula, pues se dirige al capilar sanguíneo y para poderse transportar hacia los diferentes tejidos, pues va a necesitar de una proteína llamada transferrina. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la absorción de nutrientes, de carbohidratos, proteínas y grasas. Comenzando con los carbohidratos, pues anteriormente ya vimos la digestión de estos y sabemos que como resultado final generalmente nos van a resultar monosacáridos y pues de esta manera es como se van a absorber en el epitelio intestinal. Principalmente van a ser monosacáridos, aunque también hay una pequeña cantidad de, de disacáridos que se absorben y una aún más pequeña de otras moléculas de mayor tamaño. De todos los carbohidratos que nosotros consumimos diariamente, ya se ha mencionado que el 80% va a darnos como resultado glucosa, debido a que el grupo de carbohidratos que más consumimos son los almidones y pues estos en la digestión como resultado nos van a dar glucosa. El otro 20% va a corresponder a la galactosa y a la fructosa. La galactosa la podemos encontrar en la leche y la fructosa es uno de los carbohidratos de la caña de azúcar. También existen otros carbohidratos dentro de este 20%, pero es una cantidad muy pequeña. Comenzando con la absorción de glucosa, pues este va a tener un tipo de transporte activo y va a tener un mecanismo que se le llama cotransporte con el sodio, que ya lo mencionaba un poco mi compañero. En este, pues básicamente se va a tener una proteína transportadora en la membrana plasmática. A esta proteína se le va a unir un sodio y a esta misma proteína se le va a unir una molécula de glucosa. Y así estas dos van a poder absorberse al interior de la célula. Por lo tanto, si no hay una absorción de sodio, pues no va a haber una absorción de glucosa. El transporte del sodio lo vamos a dividir en dos etapas. La primera es intersticial. Entonces, esta pérdida de sodio que hay al interior de la célula
va a ocasionar que ahora se necesite ingerir o absorber sodio hacia el interior de la célula. Entonces, pues va a ocurrir lo que ya les explicaba, el sodio se va a unir a la proteína transportadora y después la glucosa se une a esta misma proteína y digamos que el sodio va a hacer que se arrastre la glucosa hacia el interior del enterocito. Bueno, y la absorción de los otros monosacáridos que les mencionaba, que son la galactosa y la fructosa. La galactosa tiene el mismo transporte que la glucosa, con transporte activo y el cotransporte con el sodio. Mientras que la fructosa pues va a tener un tipo de transporte por difusión facilitada. Esto quiere decir que no se va a necesitar ni energía y tampoco el transporte no va a necesitar del cotransporte con el sodio. Cuando la fructosa pasa al interior de la célula, esta se va a fosforilar y se va a convertir en glucosa. Tanto la glucosa como la galactosa pues ya se van a dirigir hacia la sangre. Bueno, ahora tenemos la absorción de proteínas. Ya vimos también en la clase pasada la digestión de las proteínas y sabemos que como resultado final de la digestión nos van a dar péptidos y aminoácidos. Y esta pues es la manera en la que se van a absorber. Em, ya mencionaba en la clase anterior mi compañero que más que nada se absorben aminoácidos, pero también hay una pequeña cantidad de péptidos. La absorción de las proteínas pues va a ser muy parecida a la de los carbohidratos, eh, pues se va a transportar por medio del transporte activo y también con el cotransporte con el sodio. A este mecanismo se le va a llamar cotransporte de los aminoácidos y los péptidos. Y pues es básicamente el mismo proceso. Está la proteína transportadora en la membrana plasmática del enterocito y van a llegar las proteínas al borde en cepillo y primero va a llegar un sodio y después se va a unir en este caso el aminoácido o el péptido, y así el sodio va a arrastrar a la proteína hacia el interior de la célula. También existe una pequeña cantidad de aminoácidos que se pueden absorber por medio de la difusión facilitada, pero pues es una cantidad muy pequeña. Y pues por último tenemos lo que es la absorción de grasas. También ya vimos la digestión de las grasas y sabemos que los triglicéridos cuando se digieren pues nos van a dar como resultado monoglicéridos y ácidos grasos. Estos como tal no se pueden absorber en el epitelio intestinal pues debido a que no son hidrosolubles. Para esto van a necesitar de unas estructuras llamadas micelas biliares. Las micelas biliares van a estar formadas por sales biliares. Estas sales biliares pues van a salir de la vesícula biliar. Las sales biliares tienen una estructura donde en un extremo tienen una parte liposoluble y en el otro una parte hidrosoluble. La parte, bueno, de 20 a 40 sales biliares van a formar lo que es la micela biliar. La parte que es liposoluble va a empezar a rodear a estas grasas ya digeridas y por lo tanto va a quedar una estructura donde en el centro se va a encontrar la parte liposoluble y mirando hacia afuera o en los extremos van a encontrarse las partes hidrosolubles. La micela se va a encargar de llevar a estas grasas digeridas hacia las microvellosidades del epitelio intestinal. Cuando se encuentra en las microvellosidades, Em, la- los monoglicéridos y los ácidos grasos se van a transportar hacia el interior de la célula, pero la micela y pues las sales biliares van a seguir en el quimo intestinal, llevando a otras grasas que se encuentren ahí. Cuando los monoglicéridos y ácidos grasos pasan al interior de la célula, se van a dirigir hacia el retículo endoplasmático liso y de ahí se van a volver a transformar en triglicéridos. Cuando ya se encuentran en triglicéridos, van a poderse transportar, perdón, hacia los vasos linfáticos en unas estructuras denominadas kilomicrones. Los kilomicrones son como unas estructuras esféricas que también tienen otros tipos de grasas como el colesterol y los fosfolípidos y por el exterior o rodeándolos van a tener unas proteínas llamadas apoproteínas y pues así es como se van a transportar hacia los vasos linfáticos. Van a desembocar en el torrente circulatorio a través del conducto linfático torácico. También puede existir una
absorción de grasas que va a desembocar directamente en la circulación portal, pero esto solo corresponde a ácidos grasos de cadenas cortas y medianas. Esto se debe a que son pues más hidrosolubles y no necesitan convertirse de nuevo en triglicéridos. Y pues esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Y si no, pues los dejo con mi compañera Amy. Bueno, yo les voy a hablar sobre la absorción en el intestino grueso y la formación de las heces. Bueno, por día, como les había dicho en la otra parte donde yo les expuse, va a pasar por la válvula ileocecal 1500 mililitros de líquido o quimo. De esos 1500 se va a absorber casi todo el agua y electrolitos y en el intestino grueso y va a hacer que las heces tengan como menos de 100 mililitros de líquido al final. Y también pues va a absorber casi todos los iones, entonces al final a lo mucho va a dejar entre 1 a 5 mil equivalentes por litro de sodio y de cloro pues en las heces. El colon, como ya también hemos visto en expos anteriores, funcionalmente lo vamos a poder dividir en dos. El colon proximal, al que vamos a denominar colon absorbente, porque pues ahí es donde se va a dar la mayor parte de la absorción, y el colon distal o colon de depósito, porque va a funcionar como su nombre lo dice, como un depósito para las heces hasta el momento que se excreten. La parte proximal del colon va a encargarse de absorber el sodio activamente, como le han explicado mis compañeros en el intestino delgado, y por tanto va a generar un potencial eléctrico. Al momento de generar este potencial eléctrico, el intestino va a tener como la capacidad de, como que el cloruro pueda ser arrastrado también, pero de una forma pasiva. O sea, es lo mismo, es el mismo mecanismo que el intestino delgado. También, pues las uniones que va a presentar el intestino grueso, como les había dicho, o sea, sus células van a ser mucho más estrechas que en el delgado. Entonces, esto va a evitar que haya como una difusión retrógrada de cantidades muy grandes de iones. Entonces, con esto podemos decir que el intestino grueso pues va a absorber iones sodio de una manera mucho más completa que lo hace el intestino delgado. Y esto principalmente, como lo había dicho mi compañero, se va a dar cuando existan como grandes cantidades de aldosterona alrededor. Como, bueno, para recordar, la aldosterona va a ser la hormona que se va a producir en la corteza glomerular, en la glándula suprarrenal, y esta hormona va a estar encargada pues, de estimular el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral de las células. Entonces, al momento de estimular esta bomba, va a aumentar como la conservación del sodio y va a secretar potasio al mismo tiempo. Aparte también de que secrete potasio, el cloruro se va a intercambiar con el bicarbonato, o sea, se va a secretar bicarbonato. El mismo número de iones cloro que entren va a ser el mismo número de iones de bicarbonato que se van a secretar. El bicarbonato pues nos va a ayudar a que podamos neutralizar los productos como ácidos que sean como consecuencia de la acción bacteriana dentro del intestino grueso. La absorción de iones sodio y cloro pues va a crear un gradiente osmótico también en la mucosa del intestino y esto también va a favorecer que se absorba lo que es el agua. No, es aquí también. El intestino grueso va a tener la capacidad de absorber entre 5 y 8 litros de líquidos y electrolitos al día. Ahora, bueno, no, se me olvidaba comentarles. Entonces, cuando la cantidad que penetra por la válvula ileocecal o en dado caso que las secreciones del mismo intestino grueso sobrepasen como esta cantidad de 5 a 8 litros, pues obviamente ese exceso se tiene que eliminar de alguna forma. Entonces se va a producir una diarrea. Un ejemplo que nos manejaba el libro es cuando las toxinas del cólera y bueno, de algunas otras enfermedades de infecciones bacterianas pueden llegar a estimular a que el intestino secrete hasta 10 litros de líquido al día o incluso más, sobre todo en el ilion terminal y en el intestino grueso. Entonces, pues por ende, esto va a causar como una diarrea tan intensa que puede llegar incluso a ser mortal. En el colon,
pues obviamente en condiciones normales vamos a tener bacterias, sobre todo bacilos. Estos bacilos, una de sus funciones más pues, importantes va a ser la digestión de la celulosa. Pero en el ser humano esto no va a ser como tan significativo porque como ya lo habíamos visto al principio de esta presentación, en el ser humano esta no es una fuente como tan importante para adquirir como energía, como por ejemplo sería el caso de los animales herbívoros. Entonces tiene que tener alguna otra función en nosotros. Las funciones principales de estos bacilos en los seres humanos va a ser ayudar a la formación de ciertas vitaminas, como la vitamina K, que como sabemos pues es esencial para la coagulación, la vitamina B12, que va a ser esencial para la maduración de los eritrocitos, la vitamina B1 o la tiamina, que va a ayudar a las células a que puedan convertir los carbohidratos a energía, y la vitamina B2 o riboflavina. Aparte, estas bacterias pues van a formar gases y esos gases a su vez van a contribuir a formar las flatulencias que se producen en el colon. Entonces, entre estos gases encontramos el anhídrido carbónico, el gas hidrógeno y el metano. Algo importante de esto es que la vitamina K que es producida por estas bacterias es muy importante, porque normalmente, o sea, en la dieta no se ingiere como la cantidad suficiente para tener como, o bueno, no, más bien como para mantener una coagulación sanguínea adecuada. Entonces, por eso es tan importante la vitamina K que es producida por los bacilos. Y ahora, hablando sobre la composición de las heces van a estar formadas 3/4 partes por agua y 1/4 parte por materia sólida. A su vez, pues esa cuarta parte va a estar formada su 30% por bacterias muertas, otro 30% por productos que no fueron digeridos y por componentes secos del jugo digestivo, como pueden ser pigmentos biliares y células epiteliales que se hayan desprendido. Otro 10 a 20% van a ser grasas, otro 10 a 20% materia orgánica y de 2 a 3% nada más las proteínas. El color pardo característico de las heces se debe a la estercobilina y urobilina, que ambas van a ser sustancias que son derivadas de la bilirrubina, y el olor va a ser consecuencia de la acción bacteriana. Entonces, esto puede variar de persona a persona pues por su flora y por el tipo de alimentación que lleve cada uno. Déjenles escondo esto. Los productos odoríferos son, por ejemplo, el indol, que este puede producirse por las bacterias al momento de que se degrade el aminoácido triptófano, así como también cuando se degrada su derivado, el escatol. También tenemos los mercaptanos. Este va a ser un componente pues natural en algunos alimentos como las nueces y los quesos. Este gas pues va a ser un gas incoloro, pero con un olor muy característico. Lo mencionan como a repollo podrido. Y aparte el ácido sulfídrico. Y ahora, en resumen, como les comentaba, por la dieta ingerimos aproximadamente 1,5 litros de líquido. A su vez, se le va a añadir, bueno, después se le va a añadir los 1,000 mililitros que son producidos por la saliva. Al momento de llegar al estómago, la secreción gástrica va a aportar otros 1,500 mililitros. Y aquí, como también les había comentado, el estómago no es un lugar de absorción. Entonces, aquí donde dice salida es donde voy a poner como todo lo que se reabsorba. Entonces, en esta parte no hay reabsorción, solamente aportan. Posteriormente, la secreción pancreática va a aportar otros 1,000 mililitros y la secreción biliar otros 1,000. El intestino delgado otros 2,000, aparte del bicarbonato. Entonces, hasta aquí vamos a sumar 8,000 mililitros. De esos 8,000 mililitros se van a reabsorber gracias a la absorción del sodio, del cloro y del potasio, y obvio del agua. Se van a reabsorber en el intestino delgado 6,500 mililitros. Entonces ya nada más nos quedan 1,500 mililitros más, que son los 1,500 mililitros que les había dicho que pasaban por la válvula ileocecal y llegan al intestino grueso. En el colon, por día es secretado 200 mililitros aproximadamente de líquido, aparte de bicarbonato y potasio. Entonces, a los 1,500 que habían entrado por la válvula ileocecal le agregamos los 200 mililitros que son secretados por el colon y nos da pues 1,700. De esos 1,700 son reabsorbidos en el colon 1,600 mililitros. Entonces, únicamente nos quedan 100 mililitros. Por eso es lo que les comentaba, que al final en las heces solamente vamos a encontrar 100 mililitros o menos de líquido. ¿Alguna duda?
No. Ok, pues ya sería todo. Voy a presentar, me avisan si se ve, porfa. Listo. ¿Ya comenzamos? Sí, todo prueba. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a exponer el tema de fisiología de los trastornos gastrointestinales, que va a estar a cargo de Diana y de mí. Yo me llamo César y voy en la sección 1 de segundo, o bueno, de tercero. ¿Le puedes cambiar, Diana, por favor? Sí. Ay. Ahí, ¿no? A la anterior, por favor. La azul. ¿Esta? Sí, esa. Ok. Ya. Comenzamos con los trastornos de la deglución y del esófago. Primeramente, abordando el tema de parálisis del mecanismo de la deglución, existen diferentes causas que pueden llevar a esto. Primeramente, las lesiones de los pares craneales 5, 9 y 10, que serían el trigemino, vago y glosofaringeo, que esos van a causar bueno, que se paralice elementos esenciales en el mecanismo de esta. La poliomielitis o la encefalitis van a impedir que la deglución se lleve a cabo por una lesión del centro de la deglución en el tronco encefálico. En el caso de la distrofia muscular, se va a llevar a cabo una parálisis de los músculos de la deglución, y en la miastenia grave o en el botulismo se va a llevar un déficit en la transmisión de los impulsos neuromusculares. Y esto va a causar diferentes alteraciones, que son la supresión completa de la deglución, lo que va a causar que no se lleve a cabo, el cierre insuficiente de la glotis, que va a causar que la comida se vaya a los pulmones, y la oclusión insuficiente de la parte posterior de las fosas nasales, o el paladar blando o la gula, lo que va a causar una regurgitación a causa de esto. Esto se va a llevar a cabo. Diana, no sé si hay otra después de esto, pero creo que no. No. Ok, entonces se los comento más bien. Esto, Igual que me le regreso. sí. Ujú. Un ejemplo importante es, por ejemplo, el de los pacientes anestesiados, que es el que comenta el Gaito, no sé si lo leyeron, que es en el que se lleva a cabo, por decirlo así, un reflujo que va a llevar del estómago al esófago lo que tenga la materia, pues. Entonces, como la anestesia va a impedir el reflejo de la deglución, va a causar que esto se vaya a la tráquea, haciendo que el paciente se broncoaspire, puede llevar a morir. Ahora sí, ¿le puedes cambiar, por favor? ¿Le puedes cambiar, por favor, Diana? Sí, ya le cambié. Es que como que hay un retraso, le cambio y creo que se presenta después de un tiempo. Ah, está bien, sí, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, para seguir, seguimos con acalasia. Este es un cuadro en el que el esfínter esofágico inferior no se va a relajar durante la deglución, causando que el paso del alimento sea completamente nulo o muy complicado. Esto, ¿por qué se da? Se da básicamente porque hay lesiones de la red nerviosa del plexo mentérico o plexo de Auerbach, que va a estar en los dos tercios inferiores del esófago.
Entonces esto va a hacer que la contracción se mantenga, haciendo una contracción espástica, lo que va a causar que el plexo sementérico pierda la capacidad de transmitir la señal. Ya. ¿Te puedes dar otra, por favor, Diana, para la imagen? Sí, ya le puse. Ok. Bueno, lo que sigue es una imagen de lo que pasa, que se muestra el esfínter que está cerrado. Entonces también lo que pasa en esta enfermedad es que se va a acumular la presión del esfínter y pues esta enfermedad la podemos considerar un poco no tan frecuente porque la epidemiología es de una persona por cada 100.000 de población y va a estar más enfocada entre los 25 y 60 años de edad. La siguiente. La imagen, pero no sé. Ya. Bueno, ahí está bien. En cuanto a las causas, se encuentran la degeneración de las células ganglionares, que esto se puede llevar a cabo por un proceso autoinmunitario que se va a atribuir a una infección latente por virus del herpes simple 1. La enfermedad de Chagas, que como, bueno, aún no han visto, pero después van a ver que es una enfermedad de tipo endémica, y pues es causada por el virus, el parásito de Treponema cruzi, que es, este, bueno, es transmitido, perdón, por la mordedura de la chinchilla sucuna y por alcoholoplasia. Esto va a provocar una ulceración de la mucosa y por lo tanto va a provocar un dolor subesternal intenso o incluso puede llevar a una perforación del esófago y muerte del paciente. En cuanto al tratamiento, existe dos tipos, que sería mecánico y farmacológico. En cuanto al tratamiento en general, se va a buscar que se reduzca la presión del esfínter esofágico inferior. Para esto, el tratamiento farmacológico muchas veces eh, no se lleva a cabo como, digamos, para un beneficio, sino que solamente es para ganar tiempo. En sí, lo que va a favorecer mucho es lo mecánico, como es el ejemplo de la dilatación mecánica, que en el Guyton viene como un globo que se va a poner al fondo de una sonda esofágica, que esto va a ayudar a que se abra y así la presión reduzca. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, se pueden utilizar inhibidores de los canales de calcio, por ejemplo, algún otro medicamento, por ejemplo, los inhibidores de la fosfodiesterasa, perdón, que es el caso del sildenafilo, pero el sildenafilo también tiene otras cuestiones prácticas que van a limitar la aplicación en la calasia. Después, por favor. Ya. Bueno, lo siguiente que sigue, porque no se ve, es los trastornos del estómago. En esto va a incluir gastritis y las úlceras pépticas. Primeramente, la gastritis, como definición, encontramos que es una inflamación de la mucosa gástrica, y esta va a ser frecuente de los 25 a los 40 años de edad. Y para esto tenemos que tener presente que esta puede ser solo superficial o puede ser penetrante profundamente para la mucosa gástrica. Por lo tanto, si es superficial, es poco nociva, y si ya penetró, ya puede provocar, digamos, atrofia de las glándulas. Esta infección, bueno, esta enfermedad, perdón, se debe a una infección bacteriana crónica que es producida por diferentes bacterias o por lo que sea, ya dependiendo del tipo de clasificación de esta, ya que la gastritis, sin meternos tanto en tema ahorita de inflamación, pero se puede clasificar por el tiempo en el que tenga, por el tipo de infiltrado inflamatorio que posea, pero simplemente lo vamos a clasificar en tres tipos, que es crónica, aguda e indeterminada, siendo la aguda la que se puede producir por una infección bacteriana, infección parasitaria, infección viral, lo que sea, y en la crónica, la que simplemente, o bueno, sé, por dos tipos, que es por una infección por Helicobacter pylori, que no solo puede ser crónica, también puede ser aguda, y por algunas sustancias irritantes
que lesionan la barrera protectora de la mucosa, ya sea alcohol, tabaco, eso. Y recordando que la barrera protectora está formada por las glándulas mucosas y las uniones estrechas de las células de revestimiento epitelial. Ok, entonces en esta imagen se muestra cómo se ve la gastritis aguda, recordando que no hay que confundir el enrojecimiento de la mucosa con que esa es la gastritis, porque eso es una inflamación que creo que se va a tomar más adelante en tema de inflamación. En cuanto, ¿le puedes dar otra línea, por favor? En cuanto, Sí, hablando un poco de la barrera gástrica que les comenté, esta es resistente a la difusión de iones de hidrógeno alrededor de 100.000 más que el plasma. Entonces, en la gastritis, la permeabilidad de la barrera aumenta mucho, por lo tanto, los iones de hidrógeno van a difundir hacia todo el epitelio. Esto va a hacer que se causen mayores daños. Por lo tanto, la mucosa se va a volver más vulnerable a la digestión de todo y esto va a formar úlceras gástricas. Y pues esto, digamos que conforme se causen más daños, va a provocar dos trastornos, por decirlo así, que serían acloridria o hipocloridria y anemia perniciosa, siendo que la acloridria es que el estómago dejó de secretar ácido clorhídrico y esto se va a diagnosticar cuando el pH en las secreciones gástricas no disminuye y pues no disminuye por debajo de 6.5. Y recordando que si no se secreta ácido, tampoco se va a secretar pepsina. Y en cuanto a la anemia perniciosa, esto va a ser porque en la disminución de la vitamina 12 o cobalamina junto a la anemia, entonces esto se va a dar porque el factor intrínseco se une a la vitamina B12 para evitar que sea destruida. Entonces esto va a provocar que pues llegue y se absorba, ¿no? Pero por lo tanto, si no hay factor intrínseco, que es sintetizado por las células parietales porque ya las glándulas ya perdieron su total función, sería que la vitamina B12 se va a destruir, por lo tanto va a provocar que los eritrocitos no se maduren, provocando así una anemia perniciosa por la falta de vitamina B12. Ok. Siguiendo con úlceras pépticas, una úlcera es una zona de escoración de la mucosa gástrica o intestinal que va a estar causada por por la acción del jugo gástrico o secreciones de la primera parte del intestino delgado. O quedándonos con un concepto más fácil, una úlcera es una pérdida de continuidad del epitelio mucoso. No sé si ya cambió, pero sí, ya. ok. En cuanto a las regiones más frecuentes en las que se puede presentar las úlceras, primeramente son los primeros centímetros del píloro, siguiéndole la curvatura menor del extremo antral del estómago y por último el extremo interior del estómago, que siendo este el caso que es el más raro, y pues esto se puede agravar porque es la zona donde van a confluir todos los gástricos. Pero también se pueden producir células, perdón, úlceras marginales, que estas van a aparecer en una conexión que sea quirúrgica, por ejemplo, en una gastroenterostomía, que sea entre el estómago y alguna porción del intestino delgado, van a aparecer también ahí. ¿Ya le cambio? Sí, por favor. ¿Le puedes dar otra? Por Ya favor? está un esquema. ¿Es el de donde dice causas? Am, no, es más Es como que el mecanismo de secreción. me aparece la imagen de la úlcera gástrica y donde dice causas. Ah, no, ya le cambié. Bueno, igual me espero un poquito que se cambie. O bueno, para explicarlo, supongo que es lo de las causas, o sea, de que se da porque hay un desequilibrio entre el ritmo de la secreción de ácido gástrico y el grado de protección que va a estar dado por la barrera mucosa gastroduodenal y la acción neutralizante de los jugos duodenales. Sí,
es ese. ¿Ya se Ah, ve ok. la diapositiva? No me parece todavía. Mm, rayos. Bueno, pero ya. O sea, como ya les comenté, nos quedamos en lo de la protección del moco y la mucosa duodenal. Entonces, mediante la secreción pancreática, que esta va a ser rica en bicarbonato de sodio, va a ayudar a la neutralización del ácido. Entonces, junto con la secreción de glándulas de Brunner y la secreción biliar, estas también van a secretar un moco que va a ser muy alcalino y va a ayudar a esto. Entonces, esto va a llevar dos mecanismos que van a ser neutralizantes para eso, que va a ser la secreción de las glándulas de Brunner, que va a estar situada en los primeros centímetros, que va a ayudar pues, a que sea más alto. Y la bilis que procede del hígado también va a aportar cantidades para esto. Y después se va a llevar a cabo los mecanismos que les comentaba, que es primeramente cuando penetra un exceso de ácido en el duodeno, se va a producir una inhibición refleja de la secreción y del peristatismo, gástrico. Entonces, esto va a llevar a que disminuye el ritmo de vaciamiento gástrico. Y segundo, la presencia de ácido en el intestino delgado va a hacer que se libere secretina, lo cual va a causar que se estimule una rápida secreción de flujo pancreático para que se disponga de bicarbonato de sodio para que se neutralice el ácido. Entonces, si una de estas dos falla, se va a formar una úlcera. ¿De qué manera? Se va a formar primeramente por un exceso de secreción de ácido y lepsina que esté producido por la mucosa gástrica o por una disminución de la capacidad de la barrera mucosa gástrica digestiva, que esta eh, sea, digamos, y la siguiente es, yo creo que la de causas específicas de una úlcera gástrica y la de tratamiento. ¿Sí, Ajá, no, Diana? sí. Ok, en cuanto a causas específicas de la úlcera péptica, primeramente es una infección bacteriana por Helicobacter pylori, pero para no meterme tanto ahí, porque este es un tema que van a ver más adelante, solo les comento que esta va a romper la mucosa gastroduodenal y va a estimular la secreción de ácidos gástricos. En cuanto al tabaco, este va a estimular de manera nerviosa las glándulas secretoras del estómago. El consumo de alcohol va a y en tratamientos, en otro caso, que sean los inhibidores de la bomba de protones, llámese omeprazol, y también muchas veces, tanto para eliminar la infección por Helicobacter pylori, sería en caso de que este sea más, bueno, que cause predisponencia, digamos, a cáncer gástrico o algo así, pero simplemente sería antibióticos para eliminar la bacteria, por decirlo así, y administrar un fármaco supresor de la secreción de ácido, y ya. Bien. Muchas gracias, César. Sí, por favor. ¿Tienen algún comentario o duda? Ok. um, bueno, pues siguiendo con la patología del aparato digestivo, ahora yo les voy a hablar de todos los trastornos que afectan al intestino delgado. Vamos a empezar con la insuficiencia pancreática. Para esto deben de recordar que el páncreas es una glándula con función exócrina y función endócrina, ¿sí? La función exócrina, pues, se refiere a la secreción de jugo digestivo
el cual es muy importante porque permite la digestión y la absorción de muchos nutrientes. La función endocrina se refiere a la secreción de hormonas, también con funciones metabólicas, ¿sí? Es importante que ustedes sepan diferenciar las células que forman cada porción de la glándula, ¿sí? Recuerden que en la porción exócrina se encuentran las células acinares y las células centroacinares. Las centroacinares secretan el bicarbonato y las acinares el jugo pancreático. Eso es en la porción exócrina. En la porción endocrina está formada por los islotes de Langerhans y pues va a estar formada por diversas células, como ustedes ya lo vieron en histología, las células alfa, beta, las delta, epsilon, la F o también conocida como PP. Bueno, algo que debemos de saber es que la insuficiencia pancreática se refiere a un páncreas insuficiente que no funciona de manera adecuada. Y esta insuficiencia la podemos clasificar en un páncreas con función exócrina insuficiente o un páncreas con función endocrina insuficiente. Esto dependiendo de qué porción está dañada. Si la porción que se daña es la porción exócrina, entonces pues la insuficiencia pancreática va a ser exócrina y las manifestaciones clínicas pues van a ser de acuerdo a una mala absorción debido a que el jugo pancreático pues cumple esta función, ¿no? Permite la absorción de nutrientes. Sin embargo, si se daña la porción endocrina del páncreas, vamos a tener otros trastornos diferentes de acuerdo pues a la función que cumplen las hormonas metabólicas. En este caso, vean que se trata de una digestión anormal de alimentos en el intestino delgado, es decir, una insuficiencia pancreática exócrina, porque tiene que ver con la secreción pancreática, con el jugo pancreático. Hay muchos trastornos o alteraciones que dañan la porción exócrina, pero las principales son la pancreatitis, obstrucción del conducto pancreático y la extirpación de la cabeza del páncreas. En cuanto a la pancreatitis, se refiere a una inflamación del páncreas. Puede ser aguda o crónica, esto lo vamos a ver después, pero esta inflamación va a dañar al tejido, al parénquima, parénquima es tejido, ¿sí? Van a dañar al parénquima pancreático y por lo tanto, pues va a reducir o incluso, si es muy crónico o muy severo el daño, a inhibir la secreción del jugo pancreático. Una obstrucción del conducto pancreático, bueno, principalmente se da por cálculos biliares. Ustedes por anatomía saben que el páncreas tiene dos conductos principales, bueno, tiene dos conductos de secreción, de excreción, ¿sí? El conducto principal, este es el que se une con el conducto colédoco. En esta imagen no está dibujado, desemboca por arriba del conducto principal en la papila duodenal menor, mientras que el principal, que es el que se une con el colédoco, desemboca en la papila mayor, ¿sí? Esto es importante que lo sepan porque en el caso de una obstrucción, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el páncreas está funcionando de manera adecuada. Su porción exócrina, que son los acinos, están secretando el jugo pancreático, secretan bicarbonato, secretan todo de manera normal. Los islotes igual, todo funciona de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que las células acinares secretan el jugo pancreático, lo mandan al conducto, ¿sí? Lo mandan por los conductos y bueno, ya se van a dividir para desembocar. Si el conducto principal se obstruye, que es el encargado de liberar la mayor cantidad del jugo pancreático, se va a empezar a acumular el jugo pancreático en el conducto principal, en esta porción. Se acumula y llega un momento en donde es tanta la acumulación del jugo pancreático que las cantidades del inhibidor de la tripsina van a ser menores que la cantidad de tripsinógeno. Ustedes saben, ayer lo vimos, que las enzimas pancreáticas deben de estar inactivas dentro del páncreas. Cuando se liberan ya pueden estar activas para realizar la digestión, pero dentro del páncreas no.
porque si se activaran dentro del páncreas, provocarían la autodigestión pancreática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta acumulación eh, permite que pequeñas cantidades del tripsinógeno se activen a tripsina. Y esto es muy importante y no quiero que nunca se les olvide. La tripsina es la enzima que se encarga de activar a todas las demás enzimas pancreáticas, ¿sí? Ya sea la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, carboxilopeptidasa, todas las enzimas pancreáticas son activadas por la tripsina. Y tan solo basta con una pequeña cantidad de activación de la tripsina para que todas se activen e inicie, pues, el ciclo, ¿no? El ciclo de activación. Entonces, si todas las demás enzimas se activan, empiezan a digerir el páncreas, lo lesionan, generando una pancreatitis, que ahorita la vamos a describir, y pues esto impide también la secreción. Entonces, viéndolo en estos términos, tenemos dos factores que no nos favorecen para nada. El primero, ¿cuál fue? Se obstruyó el colédoco. Como se obstruyó, no puede salir todo el jugo pancreático. Solo sale una pequeña proporción a través del accesorio, pero es muy poquito, no es suficiente. Ahora, ¿cuál es el otro factor? Como se obstruyó, se activaron las demás enzimas y me causaron pancreatitis. Por lo tanto, el páncreas ya no va a poder secretar el jugo pancreático. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si no se secreta? Si no se secreta el jugo pancreático, no va a poder llegar al duodeno y por lo tanto no llega al intestino. Recuerden cuáles son los componentes del jugo pancreático. Tenemos enzimas, cationes y aniones, pero principalmente enzimas. Aquí en esta tabla dice que es el 95% pues, del jugo, ¿no? O sea, es ricamente enzimático. Entre las enzimas, pues estas son las principales. Ya les dije que la tripsina es la que se encarga de activar al resto. Y bueno, todas estas enzimas, pues cada una cumple una función específica. La lipasa se encarga de hidrolizar las grasas para permitir su absorción. La amilasa y también hidroliza carbohidratos en compuestos más simples como los monosacáridos para que se absorban. La desoxirribonucleasa, pues igual, ¿no? Con los ácidos nucleicos y bueno, así cada una tiene su función, ¿sí? Entonces, pues son importantes para la digestión y para la siguiente absorción de los nutrientes, ¿sale? Ahora también quiero que vean esto. También tiene cationes como el sodio. Hace rato su compañera les mencionó que el sodio es muy importante porque permite que también se absorba la glucosa y también ciertos aminoácidos. Entonces vean la importancia que tiene el jugo pancreático, ¿va? Entonces así ya se dan una idea de lo que pasa si no llega al intestino. Ahora, otra causa es la extirpación de la cabeza del páncreas. Perdón, tengo una duda. Dime. Se supone que el tripsinógeno pasa a ser tripsina por una enzima que es la enteropeptidasa o enteroquinasa. Y esta enzima es producida por las células del duodeno, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo empezaría la digestión adentro del páncreas? O también hay esa enzima, también el páncreas produce la enteropeptidasa. Ok, sí, sí es cierto lo que dices. La enteroquinasa se produce en las células del duodeno. Se va a producir independientemente haya obstrucción o no, o sea, siempre se está produciendo. Para que se pueda activar la tripsina y para que las enzimas se activen y pues se cree el jugo pancreático, ¿no? O sea, esa siempre se va a estar activando. Pero cuando el conducto se obstruye, se va a estar activando, pero como no sale el jugo pancreático, se van a activar dentro del páncreas. Y ahí está el problema, ¿ok? Entonces, pues tú quédate con que siempre se va a activar, siempre, 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 pero si se obstruye, pues se activa adentro, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa? O sea, ¿cómo se activa Ajá. ¿Cómo pasa de tripsinógeno a tripsina sin presencia de la enteropeptidasa? Ulises, ¿Sí? ¿te acuerdas que hay una antitripsina que explicaron Ah, antes? sí, 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 sí. Y mira, esto lo que pasa, las enzimas que tenemos a nivel pancreático siempre se quieren activar. Ocupamos esa antitripsina para evitar que su acción suceda en el páncreas. Si hay una mutación de esa antitripsina es cuando ocurre ya la pancreatitis
Y de hecho no solo inhibe a esa proteasa, a la tripsina, inhibe también a otras como en las tasas. Ujú. Así que supongamos que hay una mutación de la antitripsina, prácticamente ya lo asociamos con pancreatitis y otras patologías. Sí, ¿Sí queda claro? sí Ok. es cierto lo que dice Alexander, pero recuerda que no es la única causa. Por ejemplo, yo por eso les mencioné al principio, a ver, déjame te pongo la imagen más. Eh, Mira, aquí se obstruye, ¿no? Entonces se acumula todo el jugo. Imagínate que tienes una, no sé, una taza de agua y esa taza de agua le metes pequeños solutos, ¿sí? Mientras más agua le metas, ¿qué es lo que va a pasar? Los solutos mm, será como menos la, ¿cómo te explico? Sí, hay más solvente Ajá, que soluto. exacto, hay más solvente que soluto. Y es lo que pasa con el inhibidor de la tripsina. Mientras más líquido haya, va a ser como menor el efecto del inhibidor de la tripsina y rápidamente supera la cantidad de tripsinógeno. Entonces, va a estar ahí el inhibidor de la tripsina, va a funcionar de manera adecuada, pero como va a haber más cantidad de tripsinógeno, es ineficiente, ¿sí? Ok, sí, Pero también es por lo que dice Alex. la concentración va a ser muy diferente entonces. Y eso Ajá, va a ser lo que provoca. Ok. Sí, muchas sí. gracias. Bueno, siguiendo con la otra causa, pues es una extirpación de la cabeza del páncreas. En la imagen pues se ve muy claro, ¿no? Si se extirpa la cabeza del páncreas, pues no se va a poder liberar de manera adecuada el jugo pancreático. Y algo también que es importante que sepan es que eh, se extirpa la cabeza del páncreas generalmente por un cáncer, por un tumor, por un proceso maligno, ¿sí? También se puede extirpar la cola, la porción media, sí, también, pero principalmente la cabeza porque es el área donde con mayor frecuencia se presentan los adenocarcinomas. Esto también es importante que lo sepan. Y bueno, esto ya sería como las tres causas de una reducción de la secreción pancreática y por lo tanto de una digestión anormal de alimentos en el intestino delgado. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que pudiera tener el paciente? Bueno, pues deshidratación, deshidratación no, perdón, anorexia, puede pues tener hasta incluso el síndrome de mala absorción, que ahorita lo vamos a ver, pérdida de peso, todo lo referente pues a una desnutrición, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de la pancreatitis. La pancreatitis es un tema muy complejo. De hecho, ustedes van a llevar una materia en tercer año en donde van a ver en fondo esa enfermedad. Yo solo les voy a decir lo más, de manera breve, lo que es importante que ustedes ahorita sepan. Primero que nada, les puse este corte histológico. Aún no ven patología, por eso no me voy a meter tanto. Nada más quiero que observen que todas las áreas rojas que ven es sangre. Y ahora vean esta porción de aquí. Se ve más eosinófila que el resto de las células. Y esto se debe a células muertas. Hay necrosis. Entonces, esto es al ver este corte histológico, nosotros sabemos que hay una inflamación, que algo no está bien. Y esto se debe pues por una pancreatitis, que es un proceso inflamatorio del páncreas debido a una autodigestión por activación de las enzimas. En cuanto a su etiología, la primer y la principal causa, la más frecuente que causa pancreatitis es un consumo excesivo de alcohol. Aún no se sabe con certeza por qué el alcohol puede causar esa inflamación en el páncreas, pero se han hecho algunos estudios y se ha determinado que algunos ingredientes, sobre todo de la cerveza, pues son inflamatorios para el páncreas y alteran, lisan la célula, alteran su función normal. Pero como les digo, aún no se sabe con certeza. La otra causa es una obstrucción de la ampolla de Vater, como ya vimos, principalmente por cálculos biliares. Eh, bueno, la pancreatitis la podemos clasificar en aguda o crónica, dependiendo pues del tiempo del daño y sí, dependiendo pues de qué tan prolongado se haya dejado al paciente con este problema. Por eso es importante pues atenderlo a tiempo. El cuadro clínico que va a tener pues es el característico, un dolor en el epigastrio, taquicardia, fiebre, un extremo dolor a la palpación y también la distensión abdominal.
La distensión abdominal se va a presentar en estadios más tardíos de la pancreatitis. Ahora, algo que es importante que sepan y que no les mencioné en la diapositiva pasada, es que de todas las enzimas que activan la tripsina, la que se le considera como causante del daño pancreático es la fosfolipasa A2. ¿Qué es lo que pasa? La fosfolipasa A2 es una enzima que forma parte del jugo pancreático. Entonces ya sabemos, la tripsina la va a activar. Si se activa, la fosfolipasa A2 va a catalizar a la fosfatidilcolina, que es un componente de la bilis. Entonces, cuando lo cataliza, forma lisofosfatidilcolina y es la lisofosfatidilcolina la responsable del daño celular, tidilcolina. Esta es la que se encarga de lisar a la célula, es decir, destruye su membrana y provoca todo el daño pancreático, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a pasar con lo que es la mala absorción. Primero que nada, quiero comentarles que no es una enfermedad. Principalmente se debe, bueno, la mala absorción es un síntoma de una enfermedad. No podemos decir, ay, se enfermó de mala absorción o así. No, son síntomas de enfermedades, son síntomas de infecciones, de hepatopatías, de pancreatitis, de muchas enfermedades. Y es tan diversa la cantidad de patologías que nos genera mala absorción que para fines prácticos nos es más sencillo clasificarlas en estas tres. Son las tres principales causas de mala absorción. Una, malabsorción por digestión defectuosa de origen intraluminal, la cual es causada principalmente por una insuficiencia pancreática, por una hepatopatía e incluso por un crecimiento bacteriano pues potente, ¿no? Cuando se deja que las bacterias crezcan y se reproduzcan, pues ustedes saben que las bacterias también se alimentan de nutrientes. Entonces, si se deja a un paciente con, no sé, infestación de bacterias, pues va a competir por sus nutrientes. Por eso puede generar mala absorción. Pero pues bueno, esto es principalmente en pacientes más debilitados, ¿no? La otra causa es alteraciones del transporte transepitelial, que también se le conoce como ESPROE. Esto se debe a una malabsorción por un daño en la mucosa, por una lesión en la mucosa epitelial, ¿vale? Y la otra causa, una obstrucción linfática. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que las grasas se absorben en los vasos linfáticos de las vellosidades y de ahí pues se dirigen hacia los otros vasos linfáticos para poder llegar hacia las células del organismo, ¿vale? Entonces, pues si hay una obstrucción de la linfa, no va a poder llegar las grasas a las células. Bueno, ya hablando de ESPROE, que es el tema que viene en su libro, que ya quedamos que se refiere a una mala absorción por un daño epitelial, pues vamos a tener dos tipos, la no tropical y la tropical. La ESPROE no tropical también se conoce como enfermedad celíaca. Esta se debe por la ingesta de cereales como el trigo, como la cebada, todos aquellos cereales que contengan el gluten, que no se les olvide esto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El gluten, cuando entra a nuestro organismo, nuestro organismo reconoce al gluten como algo extraño, es un antígeno, y por lo tanto desencadena reacciones inmunitarias que van a terminar lesionando el epitelio intestinal. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Bueno, ustedes saben que las vellosidades intestinales son vellosidades, ¿no? O sea, como en esta imagen se deben de ver. Pero cuando una persona padece la enfermedad celíaca, vean cómo se acortan sus vellosidades intestinales. Se acortan, se destruyen y por lo tanto disminuye bastante la capacidad de absorción, ¿vale? Bueno, el otro tipo de ESPROE es el ESPROE tropical. Este es causado por infecciones, no podemos decir qué bacteria específica porque son muchos microorganismos los que generan inflamación. Esta es la palabra clave. El ESPROE tropical genera una inflamación por alguna infección bacteriana, ¿sí? Y la diferencia que tiene con la enfermedad celíaca es que no acorta sus vellosidades. Lo que hace es inflamarlas
de tal manera que disminuye la absorción. Quise ponerles esta tablita, se me hace muy interactiva y es muy práctica, igual si alguien quiere tomarle foto o algo, me imagino que les va a servir en los siguientes años. Bueno, prácticamente... Oye, Diana, Sí, dime. te tienen dos preguntas. Dígame. Ok, la primera es de Daniela Gómez, dice, ¿a qué se debe que el gluten desencadene eso? Pues en todos. Ok, para responder tu pregunta, deberás saber patología y eso lo van a ver el siguiente año. Pero bueno, nosotros vamos a tener dos tipos de inmunidad, eso sí ya lo vieron, inmunidad celular e inmunidad humoral. La celular está mediada por linfocitos y la humoral por anticuerpos, ¿va? Entonces, el gluten es un antígeno. Esto no pasa en todas las personas, solamente en ciertas personas, principalmente niños, ¿sí? Es como las personas que son alérgicas al polen y algunas no lo son. Así es el gluten. Solamente para algunas personas le causa como alergia o una reacción inmunitaria. Entonces, bueno, cuando el gluten entra al organismo de una persona que pues le tiene como alergia, desencadena una respuesta inmunitaria que está mediada por células. Los linfocitos, al tratar de destruir al antígeno que es el gluten, también destruyen a las vellosidades. Y es por eso que genera daño. Y la siguiente pregunta es de Abelardo de la sección 9. Dice, Ajá. ¿la modificación de las vellosidades es reversible en el espren no tropical? Sí, sí es reversible. Si no se deja pasar mucho tiempo a tal grado que ya la destruya totalmente, sí, sí es reversible. Ok, perfecto. Continúa, Diana, por favor. Gracias, chicos. Bueno, en esta tablita prácticamente lo que viene es, pues, nutrientes, agua, todo lo que nosotros ingerimos, vaya. Viene al lado el sitio principal donde se absorben. Las grasas, pues vemos que es en el ayuno, así. Pero hay que recordar que pues todas se absorben en el intestino delgado, solo que hay áreas en donde se absorben más unos que otros, ¿sí? Y aquí vienen, esto es lo que quiero que le presten atención, las manifestaciones cuando hay un problema en la mala absorción. Por ejemplo, si hay un problema en la mala absorción de las grasas, el paciente va a llegar con pérdida de peso, con esteatorrea, que esto es una palabra clave que quiero que recuerden, les va a servir mucho pues para toda su vida médica. Esteatorrea se refiere a heces fecales grasas. Son malolientes, incluso se ven verdosas porque por la bilis. Se ven verdosas por la bilis y pues bueno, contienen muchas grasas. Esto se debe cuando sí se puede secretar la bilis, pero hay un problema en alguna porción del intestino y no se absorbe de manera adecuada. Entonces el paciente pues va a defecar pues toda la materia fecal, vaya, con la bilis y con toda esa grasa, vaya. Bueno, aquí cuando hay problemas en la malabsorción de carbohidratos, vamos a tener diarrea, flatulencias y algunas molestias abdominales. Cuando hay problemas en la absorción de vitaminas, pues lo clásico, una desnutrición, ¿no? Ceguera nocturna, si es de la A, y pues así cada vitamina tiene como su función principal, ¿sí? Del calcio, ostealgia o osteomalacia, que eso hace más débiles a los huesos, y del hierro, pues vamos a poder tener fracturas, tetania, anemias. Entonces, pues para que si quieren ya después verla con más tiempo, pueden hacerlo. Ya vamos a pasar a los trastornos del intestino grueso. Entre los principales y más frecuentes, pues es el estreñimiento. Aquí hay dos definiciones, las dos me gustaron mucho, así que quise ponerle las dos. Una dice que es una evacuación poco frecuente y completa o difícil de las heces. Fue una definición que me gustó, pues porque se me hizo muy completa, ¿no? O sea, podemos evacuar, no sé, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, o sea, muy poco frecuente, y esto es estreñimiento. Podemos evacuar solamente una porción de la materia fecal, eso también sería estreñimiento, o bien tenemos muchas como dificultades para evacuar,
también es estreñimiento. La otra definición es un movimiento lento de las heces por el intestino grueso, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos está bien. También vamos a tener 3 tipos de estreñimiento de acuerdo a sus causas. Ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de la carrera que muchas patologías se van a clasificar. Se van a clasificar de acuerdo a la etiología. Entonces, vamos a tener estreñimiento de tránsito normal. Este es el más frecuente y es el menos severo. ¿Por qué? Bueno, pues es una dificultad para defecar, pero si el paciente se hidrata, vuelve a la normalidad. El estreñimiento de tránsito lento son evacuaciones poco frecuentes. Ojo ahí, poco frecuente. ¿Qué quiere decir? El paciente puede evacuar una vez cada 3 días o así, dependiendo de su severidad. Esto ya nos habla de un tránsito más lento. Y las medidas para que el paciente se recupere, pues van a ocupar más allá de una hidratación. En este estreñimiento de tránsito lento hay una enfermedad que viene en su libro, es el megacolon de la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Este se da mucho en niños y es un trastorno, es una enfermedad congénita debido a la ausencia de células ganglionares, ¿sí? Entonces, esa enfermedad del megacolon de Hirschsprung viene siendo una variante de tránsito lento. Y la otra categoría son alteraciones en la evacuación defecatoria o rectal. Estas ya son afectaciones a nivel nervioso, por lo tanto, pues ya son más severas, ¿no? Ya es cuando se dañan algún nervio importante del plexo que impida la peristalsis de manera adecuada, o bien, todavía más grave, que haya un daño en el tronco, en alguna parte del tronco encefálico que se encarga de la motilidad. Aquí está la enfermedad que les dije, el megacolon, también conocido como enfermedad de Hirschsprung. Esto se debe a un trastorno congénito donde hay una carencia de células nerviosas en el plexo mientérico del colon distal, es decir, acá, en el colon sigmoides. ¿Qué es lo que va a generar? Bueno, como no hay células nerviosas, no va a hacer los movimientos peristálticos de manera adecuada. Entonces va a estar como muy estrecho. Si ven aquí en esta imagen cómo podemos ver, vean esta porción del colon, viene siendo como el colon transverso, vean cómo está súper dilatado. Es porque toda la materia fecal se fue acumulando debido a que el colon descendente y el colon sigmoides está súper estrecho, entonces no puede salir la materia fecal, no puede evacuar. Aquí en este dibujito lo vemos más bonito. Esto va a provocar en el paciente pues mucha distensión abdominal. Imagínense gran cantidad de materia fecal que puede tener. Y en etapas pues más tardías puede incluso ocasionar una perforación intestinal. Entonces pues es importante diagnosticar bien a estos niños y darles un tratamiento adecuado, que viene siendo una cirugía. Bueno, este de obstrucción intestinal viene en la última parte de su libro, pero yo quise ponérselos ahorita porque realmente la obstrucción intestinal nos puede generar muchos trastornos secundarios, muchas otras enfermedades más complicadas, ¿no? O sea, incluso una perforación, o sea, es algo que si lo sabemos ahorita nos va a ayudar a entender las otras enfermedades de las que vamos a hablar. ¿Cómo definimos la obstrucción intestinal? Bueno, pues es una alteración del movimiento del contenido intestinal. Puede ser causado también por diversas causas, pero las principales es la mecánica y la paralítica, ¿sí? En la mecánica se refiere a que hay una alteración en la permeabilidad intraluminal, porque cuando hay una alteración en la región intraluminal, porque hay algo que lo está obstruyendo, puede ser algún tumor, puede ser un cuerpo extraño, puede ser vólvulo, que se refiere como al, ¿cómo puedo decirlo? Vólvulo, como que se voltea una porción del intestino. Puede ser por una intususcepción, que se refiere a que una porción del intestino se mete en otra parte del intestino. Y algo interesante y que no se les olvide es que esa es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños de 2 años, ¿va?
Y bueno, la otra causa puede ser, es paralítica. En la paralítica ya es también más grave, porque ya no estamos hablando de algo como que lo obstruya, no, estamos hablando de que hay un daño nervioso. Como hay un daño nervioso, no se lleva a cabo la peristalsis de manera adecuada y las heces fecales se van a ir quedando atascadas, lo que genera pues una obstrucción de la demás materia fecal que deba ir saliendo, ¿sí? Y esto, al igual que en el megacolon, de hecho, por eso se llama megacolon, porque toda esa materia fecal lo va distendiendo para hacer un megacolon. Pues así mismo puede pasar en estas. La obstrucción intestinal, si es muy grave, si dura mucho tiempo y no se controla, también puede generar un megacolon, porque toda la materia fecal se va a quedar allá adentro y pues va a agrandar, va a dilatar el intestino. ¿Cuáles son los dos principales efectos o las dos principales consecuencias de la obstrucción intestinal? Sea la causa que sea, esto grábenselo, las dos principales causas, las dos principales consecuencias, perdón, de una obstrucción es una distensión abdominal y una pérdida de líquidos con la consiguiente deshidratación. Bueno, vamos a hablar ahorita de diarrea. Antes que nada, ¿tienen alguna duda de lo que les he estado diciendo o algún comentario? Todo bien, gracias. Ok. Bueno, la diarrea también lo vamos a encontrar como un síntoma de muchísimas enfermedades y se refiere a una eliminación excesiva de heces reblandecidas o poco formadas. La clasificamos en aguda o en crónica. Aguda cuando la diarrea tiene menos de 2 semanas, el paciente tiene diarrea durante 2 semanas o menos de 2 semanas, y la crónica cuando ya tiene 4 semanas o más, vean, ya tiene un mes con la diarrea. El aguda, las causas pues pueden ser inflamatorias y cuando son inflamatorias generan una evacuación diarreica, pero pues con poco volumen. Y cuando no son inflamatorias generan evacuaciones con gran volumen. Y las agudas por lo general son causadas por agentes infecciosos, mientras que las crónicas, vean en este cuadro que les puse, no vemos casi ninguna causa infecciosa, todas son ya por trastornos crónicos o bien por el uso excesivo de laxantes. Vean, trastornos crónicos como el síndrome de Solinger-Ellison, que esto es un tipo de tumor en el intestino, retención fecal, enfermedad de Crohn, que es autoinmunitaria, colitis ulcerosa, y en cuanto a enfermedades infecciosas, pueden generar diarrea crónica cuando son crónicas, vaya. Cuando hay una shigellosis, pero que ya tiene mucho tiempo el paciente y no fue tratado, pues también se le puede complicar a diarrea crónica. Puede ser causado también por un colon irritable y bueno, pues en general por trastornos ya más severos. Y la aguda, pues por agentes infecciosos. El tratamiento, pues es la hidratación con sueros y pues tratar también de eliminar la causa, ¿no? Que lo generó. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda. Dime. Bueno, he escuchado que hay personas que utilizan algunos medicamentos para provocarse la diarrea, como que con el objetivo de bajar de peso y así. Sí, Entonces, sí, de hecho, sí. Sí, sí, son pues mi pregunta laxantes. es, ajá, sí, sí, bueno, al llevar a cabo esta práctica por mucho tiempo, si puede haber alguna consecuencia más o menos grave. Sí, porque todo ese exceso de líquido, recuerda, se los mencionaron, no me acuerdo quién es tu compañera, mencionó que con la diarrea, una de sus funciones también es como eliminar las bacterias, ¿no? Y eliminar lo que lo estaba causando. Entonces, si tú abusas de laxantes, vas a tener diarreas frecuentemente y vas a eliminar muchos nutrientes y también muchas de la microbiota, muchas bacterias de la microbiota. Recuerden que en el intestino tenemos microbiota, son bacterias buenas. Entonces, si tú abusas de laxantes, te vas a llevar también a las bacterias buenas, no solo a las malas. Y eso a la larga te va a hacer muy susceptible a muchas infecciones.
Ok, gracias. Sí. Abelardo, también ten en cuenta que creo son los laxantes. Si tú vas ocasionando una diarrea constantemente, pues la persona no va a estar absorbiendo prácticamente nada de lo que consuma y pues nos llevaría a una desnutrición. Así que, pues yo diría que sí la complicación más importante del uso de laxantes. Muy bien. Muchas gracias. Ah, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O ya damos por finalizado. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, es cuando se realiza la colostomía, que ya es un caso grave, ¿a qué nivel se realiza? O sea, por ejemplo, ¿se realiza en el absorbente o se realiza ya en la porción de las heces? Ay, perdón, pensé que me preguntabas, Alexander. ¿Me lo puedes volver a repetir? Perdón, Que, por perdón. ejemplo, cuando se realiza la colostomía, que tengo entendido que ya es cuando hay una parálisis pues muy grave, Ajá. ¿a qué nivel se realiza, o sea, del colon o en qué porción se coloca la sonda? La verdad sí no estoy muy segura. No sé, Alexander, ¿tú sabes? No, tampoco la sé. La Pero mira, investigamos te y lo te la investigamos y decimos te lo decimos por mensaje para pues no decirte una mentira o algo. Va, está bien. Gracias. Va, ¿está alguien más sobre el tema? Ok, Diana, parece que ya nadie te va a preguntar nada. Les recuerdo nada más que mañana a la sección 9 les voy a explicar el tema de fisiología, perdón, de histología del aparato femenino. Igual por si ustedes también quieren entrar, es un tema importante, de hecho a varios alumnos les confunden y todo eso. Y además es importante para que entiendan lo de cáncer de mama, de cuello uterino y todo eso. Así que si quieren entrar, igual mañana les mando el link por el grupo de WhatsApp y ya si quieren pues entran. Será a las 7 de la noche. Va, entonces los veo mañana a la sección 9 y a los que quieran entrar. Gracias, Elena, Gracias, Alex. y gracias chicos también a los que expusieron. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana.